Los hombres que Dios usa no nacen listos, son formados a través de las pruebas y hoy veremos cada una de ellas. Hola mis brothers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Estoy muy contento una vez más acá grabando. Déjenme y me acomodo, me gusta estar cómodo, ¿no? Entonces, en este episodio vamos a ver, este es un episodio que viene de la serie que he estado subiendo a través de mis redes sociales. Si no me siguen en mis redes sociales, síganme en mis redes sociales. Hay muchos temas que estamos ahí tratando. Se vienen muchos proyectos, muchas cosas. Y es importantísimo que estén conectados. Si están viendo en YouTube, en Spotify, se pueden suscribir, darle follow. Y así van a estar atentos a lo que yo les esté subiendo a cada uno. Estos temas son importantes para nosotros como hombres. Estamos viviendo en una temporada de donde la masculinidad no se encuentra tan fácil. Es decir, no es que se anda perdida, sino porque hay tanta confusión, hay tanto en el medio, que necesitamos tener claridad de lo que Papá Dios ha dicho sobre nosotros. Así que hoy estaré hablando de las 5 pruebas más importantes, las 5 pruebas vitales, digamos de esa forma. Hay muchas otras, por supuesto, pero quiero hablar de 5 pruebas en específico. ¿Conocen a José? José el Soñador, ¿lo recuerdan? Si no se acuerdan de José el Soñador, era el penúltimo hijo del patriarca José. El último era Benjamín, pero era hijo preferido, digámoslo de esta forma, de Jacob. Jacob tenía, con José, tenía más 11 hijos, con Benjamín 12. Entonces, José y Benjamín eran de la camada o del... suena feo, ¿verdad? Veamos a José. José, por ser el favorito, por andar contando sueños de que él era, quién sabe qué, en qué tipo de sueños estaba él soñando, donde decía que sus hermanos se iban a arrodillar delante de él, incluyendo el padre, imagínense en esa magnitud. Así que eh, José es la viva historia de lo que pasa, lo que es la injusticia en nuestras vidas. Veamos, sus propios hermanos lo vendieron, engañaron al padre diciéndole que lo mató un animal, pero su propia familia lo vende como esclavo a los ismaelitas, sus primillos, eh, y terminan en Egipto completamente sin nada. No tenía absolutamente nada. Llega a la casa de Potifar, el general del ejército egipcio, y Dios lo bendice en gran manera que todo va bien hasta que lo acusan por parte de la esposa de don Poti, de don Potifar. Era una mujer bellísima, pero era una mujer que quería acción. O sea, al parecer no había acción con su marido, así que andaba viendo a ver a quién agarraba y Josué era joven y bien parecido. Entonces lo acusan formalmente. Va a la cárcel, está muchos años ahí. Y Dios lo bendice en la cárcel. Luego llega a ser primer ministro de Egipto, el gobernador de Egipto. No había nadie bajo su mando que le desobedeciera. El único que estaba arriba era el faraón, que era el rey, pero además el resto se encargaba José de hacerlo todo, administrar el pueblo de Egipto. La pregunta es, de toda esa historia que te estoy contando, ¿no era algo injusto? La primera prueba que estamos hablando ahora es la prueba de la injusticia. José le hicieron una injusticia, le hicieron una cosa que no debía haberse hecho, lastimosamente. Entonces, vea lo que dice Génesis 39. El Señor estaba con José. No dice que Dios le quita la injusticia, sino que a pesar de la injusticia, Él estaba ahí. Entonces la injusticia no distingue si sos o no una buena persona. La verdad es que no. Te va a llegar en cualquier momento, en el trabajo, en la familia, en los amigos, en los proyectos, en los negocios. Siempre va a llegar algún momento alguna injusticia.
como yo tuve una injusticia también. Sé lo que es. Todo lo que te estoy contando es vivo ejemplo. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José fue formado con todo esto para tener un carácter. Y es por eso que, repito, Génesis capítulo 50, 20, lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió para bien. Se lo dijo a sus hermanos, cuando sus hermanos no le reconocieron siendo primer ministro de Egipto. Y cuando se revela a sus hermanos y se dan cuenta que es José, y se estaban todos asustados porque ven, se acuerdan de la maldad que hicieron con él y le mintieron a su padre. Pero él, llega José y dice, suave un toque. Yo no vengo a matarlos ni a obligar, no, no, no. Lo que ustedes usaron o lo que ustedes pensaron para hacerme mal, Dios lo transformó para bien. Y esta es la primera prueba que te quiero dejar en claro. Esa prueba es la que te va a ir formando el carácter. No fije la mirada solo en la gente, porque la gente cambia, la gente es mala, la gente... hay de todo en la viña del Señor. Pero mi gente, es importante que recordemos por qué es que pasan esas cosas. Porque todo hay un propósito. Para todo, dice en versículo bíblico, a los hijos de Dios, todo les ayuda a bien o para bien. Segunda prueba. ¿Conocen a David? David el cantante, David el salmista. Bueno, a muchos cantantes les encanta David. Era un hombre extraordinario, espontáneo y todo, a pesar de sus cosas. Porque si ustedes no lo crean, David adulteró, asesinó, mandó a matar al esposo de quien se acostó. O sea, era un hombre no tan puro que digamos. Era un terrible padre, pésimo padre. Excelente rey, pero como padre era pésimo, pésimo. Entonces, David, ¿qué vivió? Antes de ser rey, David vivió la prueba de la espera. ¿Cuántos estamos en la prueba de la espera? Sí, yo también estoy en la prueba de la espera. Y es interesante cómo Dios va formando nuestro carácter en medio de esa prueba. Y lastimosamente esa prueba es la prueba a la que más hombres abandonan, porque no nos gusta esperar. Somos acelerados, vamos y yendo para ver qué se hace, qué se consigue rápido, qué atajos se puede ubicar. Cuando Dios le da la promesa a David, David era un adolescente, tenía 16, entre 15 y 17 años. Un chamaco. Eh, uno que pensaría, ya uno está tan... yo no estoy tan grande, ¿verdad? O sea, todavía estoy joven. Pero me da mucha gracia eso de David. Un chamaco. Pero él recibió la promesa. Promesa recibida. Perfecto. Muy bien. ¿Y después qué? ¿Qué pasó ahora? Resulta que David, años huyendo de Saúl, del rey, perseguido, viviendo en cuevas, en el desierto, rodeado de gente rechazada y desesperada. No exactamente en el escenario de un rey en formación, ¿cierto? De hecho, esta gente desesperada eran gente que era endeudada, gente de lo peorcito. Y Dios agarra a este ejército, digámoslo entre comillas, de David y lo transforma en el ejército más impactante. De hecho, no ha habido ni un otro ejército que no sea como el de David. Era de la gente desesperada, gente endeudada. Ve cómo Dios puede transformar tu historia. Dios lo estaba formando. Aprendió a adorar en la oscuridad. Aprendió a adorar sin ver las circunstancias. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? Que somos como voy a mencionar un personaje que está más adelante. Somos como el apóstol Pedro. Pedro cuando sale de la barca, sale caminando sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué chiva! ¡Qué chuzo! ¡Qué chévere! ¡Qué tuanis! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Como quieran decirlo, ¿no? Pero cuando empieza a ver las tempestades, cómo se va surgiendo. ¡Oh, my God!
se hunde porque empezó a ver la marea, empezó a ver la tempestad. Es así como muchos hombres fracasan en la espera, porque empiezan a ver las circunstancias y no creen la promesa. Voy a ser muy honesto, en historia mía. Y me dieron una promesa que iba a ser completamente sano. Para los que no saben, yo soy sordo. Eso, muy poca. Hay gente que le cuesta mucho creer esto, a pesar de cómo yo hablo y todo. Pero yo soy una persona sorda, semisorda. Eh, y a mí me dieron una promesa, que iba a ser sano. Han pasado 28, en realidad han pasado 27 años, porque yo tengo 28. 27 años y no he visto la promesa cumplida. Y he estado en la posición de ver las circunstancias, de ver la marea, de ver cómo está todo alrededor. Es horrible esperar. Me dieron una promesa en que Dios me iba a usar para su gloria. Y yo pensaba que iba a ser un super predicador, viajando a todas las naciones, siendo desde muy jovencito. Pero resulta que no, que había cosas que tenían que formar en mí, porque iba a ser un predicador egocéntrico, orgulloso, y eso no era bueno para nadie. Así que la espera es parte del proceso. David estuvo en el momento en que podía matar a Saúl, porque Saúl estaba haciendo sus necesidades en la cueva donde todos estaban. Imagínense. Y todo, David, esta es tu oportunidad, vamos a ir a matarlo y usted va a ir a agarrar el reino y lo va a alcanzar y ya está. Pero mi gente, resulta que David no hizo caso, porque entendió que el tiempo de Dios no se fuerza, no se obliga, será en el tiempo de Dios. ¿Han escuchado eso? Espere los tiempos de Dios. Aquí estoy esperando los tiempos de Dios. Aquí hay un disclaimer. Una cosa es usar la frase esperar los tiempos de Dios como excusa y otra cosa es que Dios te ponga en espera. Esas son dos cosas totalmente distintas. Tenga cuidado de usar estas dos cosas. Capaz que estás diciendo estoy esperando los tiempos de Dios por excusa, por cobardía. Porque no tienes los pantalones para poder hacerlo. Iba a decir otra palabra más fuertecita, pero creo que ahí estamos bien. Tenemos que hacer las cosas tal cual Dios nos dice. Porque si yo hubiera dicho, estoy esperando los tiempos de Dios, yo no hubiera hecho este podcast, yo no hubiera comprado todos estos equipos. Ustedes lo están viendo, pero tengo equipos que son un poquito caros. Compré este celular que estoy grabando acá, la cámara, por la cámara, y no porque yo quería comprarla. O sea, tuve que hacerlo para hacer el podcast. Los tiempos de Dios son perfectos. Recuerde muy bien en qué tiempo estamos. ¿Tiempo de actuar o en tiempo de espera? Muchos estamos en el tiempo de espera. Muchos hombres toman atajos para acelerar lo que Dios prometió. Y el atajo siempre sale más caro que la espera misma. Créame que sí. Ve, Abraham, tenemos problemas hoy en día geopolíticamente entre Israel y Palestina por causa de que Abraham se adelantó a Dios. El hijo de la promesa no era con Agar, la esclava, era con su esposa. Y ahí estamos. Políticamente aquí estamos sufriéndola. Entonces, creo que es un tema importante. Muy bien, continuamos. La prueba número 3, la prueba del desierto. Conocen a Moisés. Moisés decía, de hecho, él mismo se escribe los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Se describe como el hombre más manso sobre, no menso, manso sobre la tierra. Vea qué humildad. Él mismo se escribe así, ¿no? El hombre más manso. Seguro ya mucho, mucho de todo. El desierto no es lo mismo que la espera. La espera es aguardar, esperar, a algo que ya viene. El desierto es una temporada donde parece que no hay nada. ¿Cuántos están en un desierto? Escríbanme aquí en los comentarios. O dígame en mis redes sociales, Emma, estoy en un desierto y puedo orar por ti. Claro que sí.
Me encantaría, aunque sea hablarnos virtualmente. Me gustaría orar por ti. Pero en el desierto es una temporada. ¿Qué pasa cuando la temporada termina? Vuelve otra. Y son temporadas, es momentáneo. Ay, Emma, pero es que esto parece eterno. Yo sé lo que es pasar por desierto. Yo sé, yo te entiendo. Es doloroso. Estuve en muchos desiertos. En el desierto con mi llamado. Yo no hallaba por dónde, yo no veía nada. Hasta que el Señor, después de yo aprender a esperar, el Señor me fue revelando muchas cosas a mi vida. Creo que ese es un tema que nosotros podemos aprender perfectamente. Continúo con la parte 3. Moisés, veamos Moisés. Moisés estuvo en el palacio con el faraón. Estuvo en las mejores élites, escuelas de élite. Aprendió, él era un arquitecto, imagínense. Él era uno de los primeros arquitectos de Egipto que crearon, que se creó las primeras pirámides de Egipto. Él era el arquitecto. Tuvo 40 años en lo alto, en el mejor estatus social. Y Dios lo mandó 40 años al desierto. ¿Usted sabe lo que es esperar 40 años? En una tierra de donde nadie lo conoce, por supuesto. En una tierra que no se ve nada. En la cual estás trabajando en algo que no te gusta, en algo que no es tuyo, ¿te suena? Y vea que interesante, Moisés tenía un perfil impresionante en Egipto, lo mandó a 40 años al desierto para cuidar ovejas, porque el palacio le había formado algo que era peligroso en un líder. ¿Sabes lo que es peligroso en un líder? El ego. Dios a mí me mandó al desierto tantas veces por yo no aprender la lección del ego. Tienes que sea qué bruto, qué humilde que soy, porque ahí sería muy egocéntrico. Pero el ego es la peor cualidad, que en realidad no es cualidad, es lo peor. La autosuficiencia, la idea que él podía resolver las cosas con sus propios recursos y su propia fuerza. Mi gente, no aceleremos los tiempos de Dios. Esperemos que Dios haga lo que tenga que hacer en su vida. Pero estoy endeudado hasta... Dios va a responderte en su debido tiempo. Confían en Él. Y eso yo sé lo que estoy hablando. No confundas el proceso con abandono. Dios no te olvidó, no te ha dejado solo. Dios no te apartó, no te esquivó. No, no, no. Él es Dios. Y Él sigue estando en el trono. Y Él sigue confiando en ti. Y Él sigue trabajando en ti. Él sigue procesándote para que al día de mañana puedas conseguir lo que Él te prometió. Los grandes líderes que nosotros vemos alrededor de la historia, inclusive en la actualidad, no salen en plataformas brillantes. Salen de los desiertos. Veamos a un personaje que ahorita, en este momento, en esta temporada que estamos, hoy estamos 17 de abril, si no me equivoco. No, 17 de mayo, perdón, del 2026. Dante Gebel, un hombre que ahorita es polémico. Es un hombre que empezó en la nada, sin un peso. Hizo su preclásico de la juventud sin plata. Nada. Y hoy es, vea lo que es. Un hombre poco polémico, ¿no? Prueba número 4 y voy finalizando porque son 5. El fracaso. ¿Cuántos hombres hemos fracasado? Uf, yo he fracasado tantas veces. Yo fracasé en mis 2 empresas. Emprendimientos en realidad. Fracasé porque andaba persiguiendo el dinero. Eso por eso fracasé. Y esos fracasos son los que más golpean tu orgullo. Vea esto muy interesante. La prueba que más hombres no saben cómo manejar porque nos enseñaron que el fracaso da vergüenza.
Y la vergüenza es debilidad. Y la debilidad hay que esconderla. Y Dios no dice eso. Nos enseñaron eso. Pero Dios dice, el fracaso es solo la prueba de formar tu carácter para que tu ego se quite. Para que te muestres real. Para que seas tú. ¿Y quién es esta persona? El personaje. El apóstol Pedro. El gran apóstol Pedro. Para los católicos, el papa de los papas. Para los cristianos, es uno de los discípulos más fuertes, digámoslo de esa forma. Ese mismo Pedro fue el que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el enviado. Vea qué interesante. Fue el que caminó sobre el agua, como le estaba contando. Fue el que caminó sobre el agua, chiquillos. Pero a pesar de todo eso, lo negó 3 veces. Imagínate lo que es estar con Jesús 3 años para que al final de la vida de Jesús, antes de que fuera a la cruz, lo niegue 3 veces. Usted sabe que llegue. Ah, usted conoce a fulanito, ¿no? Pues hay que haber sido su compa más. O sea, qué ofensa. ¿Quién se cree este? Este man no merece mi amistad. Ese man no merece estar, al Pedro, no merece estar con los discípulos. Lucas 22 dice, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como trigo, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no desfallezca o no fallezca. No dijo que iba a evitar la caída, dijo que iba a orar para que la fe no se quebrara. Es interesante cómo Dios trabaja. Dios no te quita las pruebas, Dios te da la fortaleza para pasar por las pruebas. ¿Por qué Dios no? Porque Dios tiene que formarnos. Señor, yo no entiendo estos procesos. Yo no entiendo por qué he fracasado tantas veces. ¿Será porque no has aprendido la lección? ¿Será porque hay algo que tenemos que ir puliendo? Que no nos hemos dado cuenta. Al final, ¿qué pasa? El mismo Jesús lo reivindica. Lo restaura, haciéndole las 3 preguntas. ¿Me amas? Una negación. ¿Me amas? Tapando. Otra negación. ¿Me amas más que a estos, Pedro? Otra negación. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Lo que Jesús estaba intentando hacer es, Pedro, yo no te juzgo. Yo más bien tapo tu miseria, tapo tu equivocación, tapo tu fracaso. El fracaso no fue el final, fue esa grieta donde la gracia entra. Tu fracaso no es el final, es la grieta donde la gracia de Dios va a abundar tu vida. Tu fracaso no es el final, es la gracia, es el grieta donde la gracia de Dios va a sobreabundar tu vida. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor de Dios inmerecido. Es decir, Dios va a estar contigo y va a abrir puertas. Vas a tener la gracia y el favor del Padre para con Él y para con la gente. Va a tener gracia para los negocios, gracia para tu familia, gracia para tu ministerio, gracia para tu situación familiar, gracia por tu negocio, gracia. Va a sobreabundar la gracia. ¿Quieres recibir esto? El fracaso no define al hombre, la respuesta del fracaso sí. No se trata como tu identidad no es el hombre fracasado, no, es lo que hiciste tú con el fracaso. El que reconoce, se arrepiente de verdad y se levanta. Ese es el hombre que Dios puede usar de una forma que antes no se podía. El último fracaso. El último fracaso, la última prueba, perdón. La prueba del sacrificio. ¿De quién vamos a hablar? ¿Quién fue el máximo ser supremo que demostró ser sacrificado?
y que el sacrificio no es malo, es parte del propósito de Dios. Jesús mismo, ¿verdad? Jesús. Para esta prueba, el modelo no es un hombre que atravesó el proceso nomás, sino que es el hombre, es el que es el estándar del proceso. Jesucristo. Jesús mismo. Marcos 10:45 dice, Jesús no vino para que le sirvieran, sino que vino a servir y dar su vida por los demás. Vea que ese es un nivel de liderazgo supremo, distinto a lo que muchos líderes hacen. Es el líder, muchos líderes creen que es el que más tiene y el que más autoridad tenga. Es el que más cosas tiene y no. No es el que más cosas tiene o el que más credibilidad tenga. La verdadera credibilidad, perdón, es aquel que ha entregado más. Es aquel que ha sacrificado más. En el mundo nos han vendido desde chicos que la masculinidad es el hombre fuerte que domina, el que gana, el que llega primero. Esa idea produce hombres que viven para sí mismos, para su comunidad, para su reputación, para su agenda. Todo gira alrededor de ellos. Y el modelo de la masculinidad verdadera es aquel que entrega todo de sí, como Jesús lo hizo. Sacrificio no es dar plata, aunque sí es eso. Sacrificio es dar tiempo cuando estás agotado, estar presente cuando preferiría no estarlo, es elegir una conversación difícil con tu hijo en lugar de la comodidad en silencio. Es servir a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos a las 10 de la noche cuando ya no da más. Eso es sacrificio. ¿Cómo quieres ser recordado? Aquí voy a dar un par de consejos. En la prueba de la injusticia, no respondes, no respondas con venganza. La venganza es del Señor, deja que Él se encargue. Nada más usted qué y deja que Dios responda. Porque Dios responde a los que le hacen mal a sus hijos. Como todo padre, es cierto. Bueno. En la prueba de la espera, no tome atajos. Vaya tranquilo, como tiene que ser, como Dios le indique. Si papá Dios te dice, vaya por aquí, por ahí tenés que, no vaya por el otro lado. ¿Ok? En la prueba del desierto, no confunda silencio con abandono. Siga ahí siga aprendiendo hasta que Dios diga, ya están listos para salir. Así que tranquilo. Busca a Dios cuando nadie te ve. En la prueba del fracaso, reconoce el error. Aprende de él y levántate. Levántate porque Dios no ha hecho hijos cobardes, ha hecho hijos intencionales. Y en la prueba del sacrificio, elige vivir para algo más grande que ti mismo. Servir a la familia, servir al ministerio, servir a la iglesia, sirva. Algo que sea por encima de vos. Y de esa forma, papá Dios va a recompensarte. ¿Y que te dejo esto? Estás trabajando en la injusticia, estás en una espera que parece interminable, estás en un desierto que parece que no hay salida, no hay oasis, hay un fracaso que te está cargando y que te cuesta soltar ese bulto, esa mochila, ¿no? Hay, o hay algo que Dios te está pidiendo que sacrifiques. ¿Sabes? Dios a mí me pidió que sacrificara algo, mi tiempo en la iglesia. Me dijo, dedícate a estudiar, dedícate a ser profesional. Y eso hice. Y hoy soy un profesional. He estudiado de todo un poco. Y esto es lo que yo hago. No lo que estudié, pero lo que yo he empezado a aprender. Así que te dejo estos mensajes. No importa cuáles pruebas estés, probablemente haya otras más. Coméntame en qué otra prueba te encontrés ahorita. Pero sepa que papá Dios está ahí. Habla con el jefe, habla con el pachón. Él sabe lo que es mejor para ti. Que Dios te bendiga, mis hombres. Que Dios te bendiga, mi brother. Nos vemos en el próximo episodio.